Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo especial en el que os presento mi top 5 mangas que más me han marcado en estos años. Este vídeo es especial por varias cosas, y es que por una parte ha sido el vídeo escogido por vosotros en el mes de febrero, que ya sabéis que mediante Instagram todos los meses tenéis la opción de escoger un vídeo, y en el caso del de febrero pues salió este tema tan interesante, a la vez que para mí ha sido complicado escoger algunas obras porque no sabía cómo enfocar el top. Entonces pues he intentado coger mangas que de verdad me han ido dejando huella en los 6 años que llevo leyendo manga, que ahora en el mes de abril hago 6 años que empecé a leer manga, porque para dar un contexto así rápido, yo empecé a leer manga en el 2020, cuando estamos todavía todos confinados, y fue cuando descubrí pues este tipo de lectura que tanto me gusta y que al final pues me terminó dando la oportunidad de ser también creador de contenido y crear contenido pues de lo que me gusta. Entonces, en este vídeo he seleccionado 5 categorías, hay algunas que hay 2 mangas porque están empatados en algunas cosas, ahora os explicaré. Y también es especial porque todos los años, por la época de abril, suelo hacer un vídeo conmemorando un año más como lector de manga. He hecho run tour, he hecho reorganizaciones, vídeos un poco más de cosas sobre mí y demás, pues bueno, por conmemorar un poco pues esta fecha. Es verdad que sí que distingo estas dos fechas clave con algo dentro del canal, el aniversario del canal, que realmente es en esta fecha también, en abril, que fue también pues cuando empecé, y luego también suelo hacer la distinción de cuando empecé a crear contenido, porque es verdad que el canal lo abrí un tiempo más tarde. Bueno, estaba abierto de antes, pero lo empecé a utilizar un tiempo más tarde, así que siempre pues hago esa distinción de fechas, ¿no? De cuando empecé con el canal, cuando empecé a crear contenido y cuando empecé con el manga. Así que nada, abril pues lo de siempre, suele ser un mes bastante especial para mí, porque también es mi cumpleaños. Pero bueno, en este caso, centrándome en el vídeo, os presento pues eso, 5 mangas, van a ser más, ya lo adelanto, 5 categorías de mangas que por alguna razón u otra pues me han marcado más. Así que nada, me dejo ya de cháchara y comencemos con el vídeo. Pues hablando de fechas especiales, el primer manga lo he cogido porque fue el primer manga que llegó a la colección. En ese lejano 2020 en el que estamos todos confinados, yo empecé a leer este manga de aquí, el manga de Pokémon. Gracias a este tomo fui descubriendo la colección, otros mangas de Nintendo, luego empecé a conocer el manga español con Planeta Manga, me fui metiendo en otras colecciones y poquito a poco pues fue empezando a tomar forma la mangateca. Que es verdad que sí que hay un amplio porcentaje de mangas que tengo leído y otro que no, pero bueno, poquito a poco pues se fue cocinando, ¿no? La mangateca entre el 2020 y 2021, que fue cuando empecé. Entonces, el manga de Pokémon le tengo bastante cariño, porque este mismo tomo lo compré online, pues en ese momento no se podía comprar en las librerías por el tema del confinamiento, y se me ocurrió pues la idea, ¿no?, de meterme con el manga de Pokémon, y ver qué tal es esto de leer un manga de Pokémon, porque al final siempre me ha gustado mucho, y la verdad que acerté, porque gracias a Pokémon estoy aquí a día de hoy, gracias al manga. Entonces fue el manga que empezó todo, ¿no? En ese 2020, buscando algo más, pues llegué al manga de Pokémon, y a día de hoy he de decir que aunque hayan pasado 6 años, el manga lo sigo disfrutando mucho, pero sí que a Pokémon le tengo un cariño bastante especial por eso, por ser el primer manga, la primera piedra de mi colección. Así que en el top 5 tenemos el manga de Pokémon. Pasando al puesto número 4, aquí he metido un manga que me tocó la fibra bastante, porque me leí el manga, me vi el anime en paralelo prácticamente, que además el anime es largo porque eran 2 temporadas de 25 episodios, y ya para rematar me vi también los 2 live action que tiene. Y por si no lo sabéis, esto me pilló a mí en el 2021, justamente cuando se dio la situación de si nos confinaban otra vez y no, y también fue un año bastante peculiar en el ámbito escolar. Pues os presento, hablando de escolar, el manga de Assassination Classroom. Assassination Classroom merecía estar aquí porque, igual que mucha gente, pues empezó con Naruto o One Piece, yo directamente empecé con Pokémon, y este fue también de los primeros mangas. Pero no lo he metido aquí porque fuera de los primeros mangas que leí, sino lo he metido aquí porque fue el primer manga que me provocó una montaña rusa de emociones. Porque con este manga y con el anime, es verdad que los live action ya, como me sabía los arcos de memoria, sabía lo que pasaba, pues fue como verlo de otra forma, ¿no? Lo que es la historia. Pero con el anime de Assassination Classroom, yo lloré los últimos capítulos lo más grande. Porque al final le cogí cariño a Koro Sensei, pasan muchas cosas junto con los alumnos, y es un manga que me queda atrever a darle una relectura, pero siento que a lo mejor, y con el final,
me va a escocer un poquito y me da esa cosa, ¿no? Pero fue el primer manga, pues eso, de más montañas rusas de emociones. Porque tú de primeras llegas a este manga y tú ves una clase de alumnos bastante peculiar, que cada uno tiene sus historias que luego vas descubriendo. Pero ves una clase de alumnos que tienen como objetivo matar a su profesor, que es un alienígena. Y claro, tú cuando ves eso, tú dices, vale, me voy a hartar de Rey con el manga. Sí, te vas a hartar de Rey, pero cuando llegas al tomo 20 te vas a acordar de mí. Porque yo, desde el tomo 20 hasta el final de la serie, que está en el primer capítulo del 21, lo pasé la verdad que regular. Es verdad que también es el momento en el que te pilla, ¿no? Y luego fue gracioso, porque me acuerdo que yo tuve que hacer un trabajo en inglés en clase y metí este manga. Y justamente, al hablar de este manga, mis compañeros pues dicen, tú lo que estás aprendiendo para no sé qué. Y al final pues también tengo mis anécdotas, ¿no? Con el manga, pero fue un manga que me marcó muchísimo esa época de al final decir, vale, sé que es un manga que te ríes, porque al final tiene mucho humor y demás, pero luego al final te toca bastante la fibra, por lo menos fue en mi caso. Y sobre todo, uno de mis mangas favoritos también. Una clase con un profesor muy peculiar, pues termina saliendo algo, la verdad, que bastante entretenido, y que sobre todo que cómo te puede tocar tanto la fibra un manga así, porque le coges cariño al final a los personajes. Así que en el puesto número 4 tenemos Assassination Classroom. Y vamos ahora con el puesto número 3. En el puesto número 3, como ya sabéis, pues empecé en el 2020 y ya había un manga que tenía en mi casa, pero no era mío, sino de mi hermano. Y es la Ultimate Edition de Dragon Ball, cuyos 34 tomos me terminé en menos de un mes. Porque ese verano, me acuerdo que me quedaba hasta bastante tarde leyendo manga y me leía a lo mejor 3 o 4 tomos de estos, de la Ultimate Edition, en una misma noche. Y entonces, al año siguiente, me pasó algo parecido con Yona, Princesa del Amanecer. Así que en el puesto número 3, mangas que no he podido soltar desde que los empecé. Ambos además, este en verano del 2020 y este en verano del 21. Pero esto, mangas que he ido devorando cada tomo y de encadenar lecturas de varios tomos en la misma noche. Así que estos dos, en este puesto sí que he metido estas dos obras porque han sido obras con las que más maratones he hecho. Así que en este puesto pues he metido estos dos mangas de aquí. La verdad que disfruté muchísimo de ambos mangas, pero he querido meterlos porque tienen algo que por lo menos me lo colocaron a mí en esos dos veranos diferentes, porque siempre en verano es cuando me gusta hacer lecturas así más largas, de no poder parar de leer tanto el manga de Dragon Ball como el de Yona. Y la verdad que son obras muy buenas, ambas me gustan un montonazo a día de hoy, aunque es verdad que de Dragon Ball disfruto más el manga que el anime, pero luego con Yona, el anime, que lo estoy viendo actualmente, lo estoy disfrutando también un montonazo. Y es que son dos obras que las devoré en poco tiempo. Porque Yona estaba en ese entonces en el tomo 35, me parece, o 36, no estoy seguro. Y sé que justamente compré de novedad uno de edición especial que me lo leí. Entonces eso, tuve suerte de pillar también las ediciones especiales que en aquel entonces todavía se encontraban, pues las de primera edición, de cofres, posavasos y demás. Tuve suerte de pillarlas y la verdad que tengo ganas de seguir con la obra porque hace tiempo que no sigo con Dragon Ball Super igual, aunque Super sé que está ahora mismo ahí un poco más en hiatus, pero son mangas que disfruté mucho y que también pues me marcaron eso, ¿no? De hecho que dicen, hasta que no lo experimentas no sabes lo que es el no poder parar de leer, y literalmente con estos dos mangas me pasó. Así que en el puesto 3, mangas con los que no he podido parar de leer, que han sido tanto Dragon Ball con la Ultimate Edition como Yona, Princesa del Amanecer. También hay una cosa que me ha pasado mucho estos años, que gracias a diferentes clubes de lectura e iniciativas, como por ejemplo el reto de lector que tenemos en Cruzando el Tori, he descubierto muchas obras que me han ido dejando huella de alguna forma u otra. Y te terminan dejando bastantes mensajes, que muchas de ellas las he ido reseñando por aquí. Pero no ha sido hasta que leí esta, cuando conocí a este autor, y además que llegó en el momento justo. Ese momento en el que estás terminando una etapa de estudios, que vas a empezar otra, y estás en ese momento de ¿voy a meter la pata con lo que quiero estudiar o no? Y es un tema que lo toca de forma similar el manga de Soul Anime. Así que el manga que leí en el momento perfecto os presento Soul Anime. Y esto sería el ranking 2 de este top. El manga de Soul Anime es un tomo único, bastante grueso como podéis ver, de Inio Asano, que nos habla pues de la vida, ¿no? De cuando estás en ese punto, que eres joven y no sabes qué hacer con tu vida. Y es una reflexión que te plantea el manga, ¿no? De cómo también tu vida, por cosas de la vida, nunca mejor dicho, termina dando un giro radical. Y es algo que el manga
nos refleja bastante bien en ese sentido, de que tú al final tienes tu vida y por ciertas situaciones que se te presentan, pues te puede cambiar de un día a otro, o de la noche a la mañana. Y es algo que toca muy bien el manga, que creo que depende de la edad a la que lo lees, por eso tengo ganas de darle relectura. Es un manga que te cambia mucho la perspectiva, por lo menos eso también me han comentado, ¿no? Y estoy seguro que cuando leí Solanin hace 2-3 años, ahora mismo puedo tener una percepción diferente de este manga. Y la verdad que me apetece mucho releerlo por eso y descubrir pues realmente si cambia la perspectiva o no. Es verdad que con Inio Asano, por otras obras que tiene, hay que saber cuándo leerlo. En un momento que estés bien, porque si lo lees en un momento a lo mejor un poco más depre o lo que sea, estoy seguro que a lo mejor pues te termina rompiendo un poquito más, ¿no? En ese sentido, por lo menos con Oyasumi Pum Pum es algo que me han dicho con Buenas noches Pum Pum, de que hay que saber en qué momento leerlo y en qué momento no. Entonces creo que con Asano en general es algo que pasa, y Solanin yo lo leí en un momento más determinado, pero es verdad que creo que es un manga que te ayuda, ¿no?, a entender la vida y a entender ese cambio que hay de cuando dejas de ser adolescente, que no es venga, cumplo 18, hasta luego, no. Ese cambio por el que tú ya dejas de ser un adolescente, pasas a ser un adulto, llegas a la edad adulta y estás que no sabes qué hacer. Entonces es un manga que refleja ese paso, ¿no?, de la adolescencia a la adultez. Y creo que es interesante pues leerlo también y descubrir pues la historia de Solanin. La verdad que es una lectura que disfruté mucho. Sí que es verdad que es un tocho interesante, pero aún así te va enganchando y va haciendo que te mantengas en vilo. Por lo menos fue la sensación que me dejó el manga cuando lo estuve leyendo. Así que la verdad que es una obra, pues ya digo, muy recomendada. Hay gente que también dice que no le gustó. A mí la verdad que sí me gustó. Pero eso, la verdad que un manga bastante reflexivo en ese sentido. Y si en el puesto 3 también os he presentado 2 mangas, una cosa que me ha marcado mucho estos últimos años especialmente es que me he ido metiendo en diferentes géneros, pero ha sido algo que siempre he ido tocando desde que empecé en el manga, porque empecé al final pues mangas un poco más shonen como Zelda, Pokémon y demás, y al final pues fui descubriendo, por ejemplo, Jujutsu Kaisen y obras así un poco más de ese palo. Pero había un manga que en ese momento estaba en publicación y me llamó muchísimo la atención, porque tuvo una promoción que te dan por un día del libro como una lámina de tanto de Jujutsu Kaisen como de este, y fue el manga que me introdujo en el manga de romance. Y os presento a Las Quintillizas. En aquel entonces sería el año 2021, porque me acuerdo que algún tomo de Quintillizas he comprado en tienda, ya en tienda física. Es verdad que también se terminó de publicar hace relativamente poco, me parece que fue en el 2023 o en el 24 o cosas así, cuando se terminaron de publicar Las Quintillizas. Este manga, aparte que es muy peculiar por cómo se plantea la relación de chica-chico, es un manga con el que yo descubrí el romance y sobre todo prácticamente me empecé a leer el manga y empecé con el anime, porque era mi primera época dorada de ver anime. Y Las Quintillizas creo que es un manga que sirve de puerta de entrada a gente que no ha leído nada de manga de romance. Puede ser una opción buena porque al final está catalogado como shonen, pero sí que es un manga, pues eso, de una comedia romántica, bastante entretenida, la verdad. Y disfruté mucho la publicación porque iba saliendo un tomo cada X tiempo y al final pues iba leyéndolo poquito a poco, lo iba dosificando. Y además me leí antes, me parece que fue el final de Las Quintillizas por el manga que luego por la película, o viceversa, no estoy seguro de cómo fue, pero fue más o menos simultáneo el ver un final y otro. Y la verdad que es un manga que me gustó mucho y que me marcó por eso la introducción, ¿no?, al manga de romance en aquel entonces, hablando del 2021 más o menos. Y es que en ese mismo palo también me ha pasado lo mismo con Rumpringa. Rumpringa fue un manga que me compré en 2025, fue el primer BL, aunque ya había algún que otro BL en la colección como Given, también tengo algún tomo desde hace mucho tiempo y demás, pero fue el primer BL que me metió de lleno en el manga BL. Entonces ha sido un género que la verdad que me gusta mucho. El manga del BL es algo que yo hace unos años lo veía como más tabú, pero luego me he dado cuenta de que no, que hay historias muy buenas y Rumpringa es una de ellas junto a sus secuelas de Argent. Entonces gracias a este manga, por ejemplo, participé con un reel en un concurso que hizo Ediciones Fuyur,
para buscar colaboradores y demás, y al final pues también me llevo esa experiencia, ¿no? De participar en un concurso, aunque no saliera ganador, porque no me interesa, para mí no era importante ganar, que si hubiera ganado pues oye, mejor que mejor, pero para mí verdaderamente la intención era pues conocer gente y aprender de qué necesito realmente para llegar a eso, ¿no? Entonces fue un poco pues algo para experimentar, básicamente. Entonces fue hace un tiempo, gracias a esto también, con lo de Fuyur, ya lo llevaba un tiempo hablando, pero como que me acercó algo más a Biotaku Review, y al final pues también salió Cruzando el Tori, que lo de Cruzando el Tori es una historia que ya ahí se estaba cociendo, que ya tenía forma, lo que es Cruzando el Tori en este entonces, pero aún así es un manga que me sirvió de puerta de entrada al BL, porque sí que tenía pues eso, Given y algún tomo único me parece también tenía, pero no me había puesto yo en serio con el BL. Yo decía que el BL que no era para mí, y al contrario, el BL me da cuenta que es un género que me gusta un montonazo, y Rumspringa pues fue el primero, ¿no?, en llegar a la colección, y el que me cambió esa perspectiva que yo quizás tenía con el BL, de que era como que no, que el BL al final es todo cajón que no cierra, y no soy yo el público target de ese tipo de obra. Y al final pues con Rumspringa y otros mangas que he ido leyendo pues sí que he descubierto que el BL es algo para mí. Así que en el puesto uno de ese top mangas que me han introducido en otros géneros que no he podido parar de leer, que me han encantado. En el de romance Las Quintillizas, y en el BL, que también la mayoría es manga romántico, Rumspringa. Así que en el puesto 1, Las Quintillizas y Rumspringa. Y bueno, pues esto sería todo por este vídeo. La verdad que ha sido bastante variadito en cuanto a mangas y temáticas. Sí que lo he enfocado un poco más, pues eso, en las temáticas, como habéis visto, porque no sabía cómo plantear el sacar 5 mangas de la colección, aunque al final hayan sido algunos más porque había empate entre algunos. Y como no sabía cómo enfocarlo, pues he decidido pues hacerlas un poco más por temática, así que espero que os haya gustado. Y nada, si queréis saber algún otro top, déjame tu sugerencia en comentarios. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un like. Suscríbete ahí abajo para estar atento de todos los vídeos del canal y activa la campanita para que te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Y tampoco olvides seguirme en mis otras redes sociales desde los enlaces que te dejo en la descripción. Por último, recuerda que también te puedes unir al servidor de Discord desde la descripción, y que también me puedes seguir en Cruzando el Tori, mi podcast otaku, en el que cada semana hay programas con diferentes temáticas, y entre ellos me gustaría destacar la última entrevista que hemos tenido, que ha sido con Ana María Caro, traductora de manga y también cofundadora y una de las caras más visibles de Tomodomo Ediciones. Así que nada, yo me despido por aquí y nos vemos en un nuevo vídeo.